Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas tardes y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Esta tarde fue asesinado en Popayán, en medio de un plan pistola, el coronel del Ejército Rafael Granado Rueda, jefe del Estado Mayor de la Brigada Antinarcóticos del Departamento del Cauca. Fernando Rojas, le preguntamos, ¿ya sabe quiénes son? ¿Se sabe quiénes son los responsables? María Lucía, Jorge Alfredo, muy buenas noches. Mire, respecto a su pregunta, no. Aún las autoridades se encuentran bajo esa investigación y no han podido determinar quiénes son los responsables del homicidio de este teniente coronel de 45 años, 18 años al servicio del Ejército, natural de Capitanejo, Santander, que deja a una esposa y a un hijo, pues sin su padre y sin su esposo. Los hechos sucedieron hacia el mediodía de hoy, muy cerca aquí al sector histórico de la ciudad de Popayán, en lo que se conoce como las casas fiscales. Cuando el coronel llegaba a su casa de habitación, precisamente las casas fiscales, fue interceptado por hombres que se movilizaban en una motocicleta de color blanco, según las autoridades. Le dispararon y huyeron con rumbo desconocido. El coronel fue atendido por ambulancias que pasaban por el sector, fue llevado hasta el Hospital Universitario San José, pero desafortunadamente después de 2 horas de esfuerzos que hicieron los médicos por salvar su vida, pues esto no fue posible, como consecuencia de la gravedad de las heridas del militar. Al respecto se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el coronel Germán Manrique. Cualquier persona que tenga información, que tenga alguna imagen que haya sido captada momentos antes, durante o después de este hecho, esos son muy útiles para la Policía Judicial y les solicitamos que por favor nos los hagan llegar. A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército ha rechazado el hecho y ha dicho que no quedará impune esta afrenta contra el Ejército Nacional. Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, acaba de anunciar que se ofrecen hasta 200 millones de recompensa por los posibles responsables de este hecho. Esa es toda la información desde la ciudad de Popayán. Jorge Alfredo, continúe usted con más información. Señor, gracias. Y en Antioquia hay una nueva alerta por riesgos de ataques de grupos ilegales. La hizo la Defensoría del Pueblo por la situación que se vive en Briceño. Alfonso Cárcamo, ¿cuál es la situación en Briceño que lleva a la Defensoría a realizar esta alerta? Jorge Alfredo, muy buenas tardes. Pues es que lo que dice la Defensoría del Pueblo es que en este municipio del norte del departamento de Antioquia hay grupos al margen de la ley, como el Frente 36 de las disidencias FARC y también una nueva guerrilla campesina conocida como los Cabullos, que han incrementado los enfrentamientos entre sí, dejando en medio de estos conflictos a la población. Ojo a la cifra, dice la Defensoría que hay más de 2.000 personas afectadas en estos momentos en corregimientos de este municipio como Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo, Berlín y Morrón. Lo que piden las autoridades es una atención rápida del gobierno nacional. Supremamente preocupante esta situación para los campesinos de nuestro territorio. No queremos vivir más episodios de homicidios ni de desplazamientos. Buscamos articular acciones con el gobierno nacional, departamental y municipal para que generemos confianza en nuestro territorio y que de esa manera nos articulemos para llevar a cabo cada una de las 18 recomendaciones que allí se plasman. La Defensoría del Pueblo está denunciando que esos grupos al margen de la ley están dictando hasta unas órdenes de cómo comportarse a la comunidad. Lo que pide urgentemente el alcalde es un refuerzo militar. Alfonso, por otro lado, en Cali, la sede de la gobernación permanece bloqueada por un grupo de manifestantes que exige soluciones en vivienda. Valentina Gallego, ¿se conoce quiénes estarían detrás de la protesta? Malú, televidentes, buenas noches. Sí, señora, yo los saludo desde la plazoleta San Francisco y a mis espaldas ustedes se están viendo a un grupo de personas que se identifican como la Minga Cali, los que están bloqueando completamente la entrada principal de la gobernación del Valle. Hablamos que están suspendidos alrededor de 1.000 trámites diarios, con algunas pérdidas alrededor de los 83 millones de pesos en recaudo. Lo que dicen también las autoridades es que alrededor de 2.500 personas están siendo afectadas porque no pueden entrar a la gobernación. La gobernadora del Valle afirmó que la solución solo la tiene el gobierno nacional. Presidente Petro, los reclamos que hoy motivan el bloqueo de la Minga en la gobernación del Valle
son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, especialmente de la Agencia Nacional de Tierras, no del departamento ni del municipio. Le hago un llamado firme para que atienda de inmediato estas solicitudes y ejerza la autoridad que corresponde. Hemos identificado, por supuesto, en sus vocerías una candidata a la gobernación, a la Cámara de Representantes, del Pacto Histórico del Partido de Gobierno, que se llama Bernarda Pavón, y con la que también dialogamos y le hemos solicitado que permita los accesos de los funcionarios y de los ciudadanos. Lo que dice este grupo identificado como la Minga Cali es que van a permanecer bloqueando esta entrada principal de la gobernación del Valle hasta que tengan una solución por parte del gobierno nacional. Las autoridades, mientras tanto, en Cali están en alerta porque afirman que ahí en ese grupo de personas hay menores de edad. Y el ejército investiga el asesinato de una oficial del ejército y el posterior suicidio de su compañero sentimental, también militar, al interior del Cantón Norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles. Estefanía Valencia, ¿qué detalles se conocen de la investigación? Jorge Alfredo, lo último que se sabe de esta noticia es que al agresor en este presunto feminicidio le encontraron no solamente el arma con la que atentó contra la vida de su expareja sentimental, la teniente Mora, sino que fueron encontradas 2 armas más de uso personal en su alojamiento. Este ataque ocurrió dentro de un carro particular que se encontraba anoche parqueado en el Cantón Norte en Bogotá, la misma guarnición militar en donde horas antes el capitán había culminado su grado y su ceremonia donde se gradúa para poder ascender al grado de mayor y después ser trasladado a otra región del país. Muy diferente de la teniente que se encontraba de paso en Bogotá para poder asistir a un concierto y cuyos investigadores aseguran había terminado con esa relación sentimental con el capitán. El comandante del Ejército Nacional confirmó los hallazgos. La posibilidad de tener un arma a la mano, pues eso genera también un riesgo, pero hay controles. Todos los soldados, los oficiales tienen unos controles, tienen unas unidades, pues se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras 2 armas. Sí, ¿eran armas personales o hacía parte de su dotación? Armas personales. El comandante del Ejército también confirmó que los procesos de selección psicológica de los uniformados es bastante riguroso, pero que además dentro de la institución tienen líneas de atención para la salud mental las 24 horas, pero que son de uso voluntario. Stephanie, en Barranquilla aún permanecen hospitalizados 3 menores de edad de las más de 40 personas intoxicadas por inhalar un gas tóxico arrojado a un caño de la ciudad. Margarita Ariza, ¿qué se conoce de la condición médica de los menores y se sabe cómo llegó el químico al lugar? Malú y televidentes, evolucionan satisfactoriamente, dicen los médicos que han respondido al tratamiento que les han venido realizando. 2 permanecen hospitalizados en el nuevo hospital de Barranquilla y el otro niño que se encontraba en UCI en el camino Adelita de Char, ya por fortuna, gracias a Dios, fue pasado a una habitación. Sobre los hechos, lo que han podido establecer las autoridades es que este tanque con el químico estaba en un planchón donde varias personas realizaban trabajos de mantenimiento. Al parecer, en un descuido se cayó el tanque, se averió y estas personas lo que hicieron ante el temor fue empujarlo hacia el caño, provocando esta emergencia que dejó 41 personas intoxicadas. Lo que investigan ahora las autoridades es si estas personas tenían algún tipo de autorización para realizar este tipo de trabajos en una zona que es netamente residencial. Margarita, gracias desde Barranquilla. La Procuraduría suspendió provisionalmente de sus cargos al general del Ejército Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por presuntos vínculos con las disidencias. La decisión, según el Ministerio Público, se toma para impedir que los involucrados interfieran en el proceso o usen su poder para eventualmente favorecerse. Esto tras el escándalo de una presunta filtración de información de inteligencia a la disidencia de alias Calarcá. El Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente del 2022 por violar los topes de financiación y manipular información contable. Con una votación de 6-3, los magistrados del CNE encontraron responsables de financiación
prohibida a Ricardo Roa, gerente de la campaña para ese entonces y actual presidente de Ecopetrol. Igualmente a Lucy Mogollón, tesorera, y Lucy Soto, auditora. También les fue impuesta una multa de más de 6.000 millones de pesos. Los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica también deberán pagar 600 millones de pesos cada uno. La Fiscalía llamó a juicio a Carlos Ramón González, exdirector de inteligencia y uno de los hombres cercanos al presidente Gustavo Petro. González, hoy asilado en Nicaragua, está vinculado al escándalo de corrupción en gestión del riesgo. La decisión se toma luego de llamar a imputación y medida de aseguramiento a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el mismo caso. Y en el día de hoy se radicó el escrito de acusación contra el exministro Carlos Ramón González. Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio, ya entraríamos a fase de juicio con Carlos Ramón, no obstante que él que no se haya presentado, que esté huyendo. La Policía Nacional acaba de lanzar el plan de seguridad en todo el país para las fiestas de fin de año. Nicole Buitrago, ¿en qué consiste la estrategia? Malu, buenas noches. A esta hora los estamos saludando desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, en donde enciende la Navidad a esta hora la Policía Metropolitana de Bogotá. Será un despliegue de más de 300 uniformados que durante el mes de diciembre acompañarán a todas las familias precisamente en medio de estos eventos de fin de año. En alianza también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, buscarán priorizar la seguridad, sobre todo de los menores de edad. Escuchemos lo que ha dicho hace tan solo unos minutos el teniente coronel Norberto Caro, precisamente sobre la importancia de cuidar a los niños y niñas en medio de esta festividad. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través también de la administración del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y diferentes entidades, venimos a realizar esta caravana turística, esta caravana navideña con motivo del preámbulo de las fiestas decembrinas, donde es importante acatar algunas recomendaciones, especialmente con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante tener en cuenta que deben sujetarlos muy bien de las manos, acompañarlos a los lugares que visitan. Importante determinar que ellos tengan claridad frente a un número telefónico, la dirección de residencia, porque es posible que en centros comerciales y en algunos lugares se genere aglomeración de pública. Se enciende a esta hora la Navidad, la comunidad está acompañando este lanzamiento del Plan Navidad aquí en la ciudad de Bogotá. Importantes recomendaciones para los padres de familia, también enfocados sobre el uso responsable de los artefactos pirotécnicos y del consumo de licor bajo todas las medidas sanitarias. Es la información y las imágenes a esta hora, ya contagiados todos de este ambiente navideño. Nicole, gracias. Ambiente navideño. Mañana es el Black Friday y los comerciantes en Bogotá ya están listos para esa jornada de promociones y también el inicio de la temporada de ventas de fin de año. María Juliana, usted tiene los detalles de esos preparativos. Jorge Alfredo, sin duda el Black Friday es el inicio de la temporada de compras navideñas. Los centros comerciales ya están preparados, ya anteriormente han hecho trasnochones, madrugones, pero mañana ya tienen todos sus descuentos listos para que la gente llegue a comprar. Estuvimos más temprano en San Victorino, esta zona tan comercial de Bogotá, donde allí también están preparados con todos sus descuentos, las cosas que van a vender no solamente de Navidad, sino también la ropa y demás artículos. Así que escuchemos lo que nos dijeron tanto los vendedores como los compradores. Abrimos puertas nuevamente a las 11 de la noche y trabajamos derecho hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y si hay más gente, hay más aforo, pues vamos a trabajar hasta las 7, 8 de la noche, dependiendo del aforo que tengamos. La invitación, van a haber muchísimas cosas, ¿no? Vamos a tener grandes descuentos. Sí, claro, el último día es una locura, es mejor aprovechar ya antes de que inicie verdaderamente la época de la Navidad para aprovechar y comprar, hacer estas compras y no esperar a lo último para cuando hay muchísima gente. Bueno, ya todo está listo y no solamente será mañana, sino durante todo el fin de semana. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico manifestó que habrá alrededor de 20 ferias comerciales y se estima que cada una de ellas podrá tener ganancias de alrededor de 400 millones de pesos.
La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, le pidió a Venezuela que reconsidere la revocación de la concesión a 6 aerolíneas. Laura Rojas tiene todos los detalles. Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mire, a través de este comunicado, la asociación expresó su preocupación y le pide a las autoridades en Venezuela que reactiven los permisos a 6 aerolíneas, entre esas Avianca y LATAM, que esto ha dificultado pues los viajes a ese país, ha perjudicado a miles de viajeros. En el comunicado expresamente dice: instamos a las autoridades gubernamentales a brindar una aclaración oportuna sobre las recomendaciones y condiciones comunicadas y que han derivado en la suspensión temporal de los servicios desde y hacia Venezuela. Esta, por supuesto, es una noticia en desarrollo. Laura, gracias. Y en el segundo día del Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el gremio expresó su preocupación por el rezago en la ejecución de proyectos de aeropuertos. Luisa Fernández, ¿qué dijeron? Jorge Alfredo, buenas tardes. Dicen exactamente, hay alerta sobre los preocupantes niveles de ejecución física y financiera, además de ineficaces de los proyectos que tiene en sus manos la Aeronáutica Civil con los 14 aeropuertos que están bajo esa administración. Pero además, para este año 2025 se habían planteado también unos 56 proyectos de mejoramiento y de construcción en estos aeropuertos del país, y la ejecución a un mes de que termine el año no va ni siquiera en el 40%. Esto dicen desde la CCI. De esos 56 contratos se identificaron 53 que están activos y que se segmentaron, como bien les mencionaba, en 5 rangos de avance físico. Preocupa en este caso que aquellos que concentran el mayor monto de inversión, de esos 1.4, 1 billón de pesos, los avances más o menos se registran entre el 0 y el 10%. Aquí se destacan iniciativas como el Aeropuerto del Café, intervenciones en los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palo Negro de Bucaramanga. Mire, para hacer una radiografía también de esto, hay un programa que se llama Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales, que son esas terminales aéreas que conectan a las regiones más apartadas, más rezagadas y vulnerables del país. Pues los avances físicos en los proyectos en esos aeropuertos no llegan ni siquiera al 2%. Luisa, por otro lado, y a esta hora y durante todo el día se ha presentado el Upfront de Caracol Televisión 2026. Grandes apuestas en noticias, en deportes, entretenimiento y dramatizados que traemos para ustedes. Rocío Rodríguez nos cuenta de una producción muy esperada. Hola, muy buenas noches. Así es, Caracol Televisión prepara una parrilla muy variada para el 2026 y si hablamos de dramatizados tenemos que hablar de una historia que definitivamente da mucho de qué hablar y sobre todo la están esperando, y es nada más y nada menos que la reina del flow. No estoy con Carolina Ramírez, no estoy con Carlos Torres, estoy con Jamie y con Charlie a esta hora. ¿Qué vamos a ver en esta temporada, Caro? Hay tantas cosas, tantos personajes, tantas historias, tantas canciones. Sí, esta historia y esta temporada viene cargada de muchas emociones, no sé, me emociona mucho saber que por fin, tanto hemos esperado y por fin es una realidad. ¿Y Charlie? No, una temporada llena de suspenso, de amor, de intriga, un poquito de comedia también, de nuevas canciones, nuevos personajes, nuevos sets, porque tuvimos la oportunidad de viajar fuera del país, así que también se van a deleitar a nivel visual. No, es para mí, yo creo que la mejor de las 3 temporadas, sin duda alguna, y la más difícil de hacer, eso sí, sin duda, la más difícil. Muchísimas gracias a los dos, vamos a estar ahí pegadísimos y recuerden que este es solo uno de los dramatizados que trae Caracol Televisión para el año 2026. Chao. Buenas noticias, Rocío, gracias. La alcaldía de Cali expidió decreto que prohíbe la venta de pólvora en espacio público para esta Navidad, entre otras restricciones. El decreto contempla la suspensión de permisos para la venta y comercialización de cualquier tipo de pólvora, la prohibición de la venta en espacios públicos, el porte, transporte, uso y manipulación de los mismos por menores de edad y adultos en estado de embriaguez. Los elementos prohibidos son los de fósforo blanco, como totes, diablitos, martinicas, triquitraques, entre otros. Cualquier tipo de evento que utilice la pólvora requiere un permiso especial. Buenas noches. Se conocieron las primeras decisiones contra 2 altos funcionarios salpicados por el escándalo por supuestos nexos con las disidencias de alias Calarcá, denunciado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Sí, señor. La Procuraduría suspendió provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando del Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuestamente entregar información de inteligencia a miembros de ese grupo armado.
El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022. Esto tras demostrar que se incurrió en violación de topes electorales y manipulación de información contable. Adicionalmente, este organismo compulsó copias a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de delitos penales. El ejército investiga la muerte de 2 oficiales del ejército al interior del cantón norte de Bogotá en las últimas horas. Un capitán asesinó a su excompañera sentimental y posteriormente se quitó la vida. En minutos regresamos a nuestra edición central. A las 7 en punto de la noche los dejamos con NS Noticias. Último en Noticias Caracol. Mucha atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace minutos aseguró que falta poco para empezar por tierra su cruzada antidrogas. Sí, señora, el mandatario estadounidense hizo el anuncio durante un mensaje en el Día de Acción de Gracias, pero no especificó la fecha ni el lugar donde se realizarían las operaciones que se sumarían a las marítimas en el Caribe. Escuchemos. Empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso empezará muy pronto. Les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país. Y en el plano nacional, la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre supuestos vínculos entre 2 altos funcionarios del gobierno y las disidencias de alias Calarcá produjo las primeras decisiones. La Procuraduría suspendió provisionalmente de sus cargos al general del Ejército Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. El procurador Gregorio El Hash anunció desde Popayán la suspensión del general Juan Camilo Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección de Inteligencia. La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que estando en el cargo vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces se ordena la suspensión provisional. El procurador instó a la Presidencia de la República y a la Dirección de Inteligencia a acatar de inmediato la medida, porque esta no tiene recurso y además que la decisión se tomó apegada a las normas. El procurador no es oposición y va al ritmo de la Constitución, no de ningún ministro. El ministro de Defensa aceptó la medida como una forma de garantizar transparencia en esta investigación de presuntos nexos de los 2 funcionarios con las disidencias. Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría, y es un mensaje claro que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia. Nosotros nos enfocaremos siempre en proteger absolutamente nuestra legitimidad. La Procuraduría aseguró que la conducta de estos 2 funcionarios podría adecuarse a una falta gravísima y que, por tanto, la suspensión procede por el término de 3 meses que podrían ser prorrogables. El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente del año 2022. La Sala Plena tomó la decisión al demostrar que se incurrió en financiación prohibida por violar topes electorales y manipular información contable. Con 6 votos a 3, el Consejo Nacional Electoral decidió que la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro al Palacio de Nariño superó los topes legales de financiación. El expediente que le formula cargos a la campaña del 2022 tiene 554 páginas. En total, son 5.300 millones los que no cuadran, 3.700 millones de pesos en la primera vuelta presidencial y 1.600 millones en la segunda vuelta. Entre las irregularidades que detalló la ponencia del CNE están 1.108 millones de pesos usados para pagar testigos electorales que no fueron reportados, el aporte de 500 millones de pesos por parte de FECODE a la campaña, los aportes de la USO, sindicato de Ecopetrol, por otros 500 millones de pesos en ambas vueltas y un préstamo por 500 millones de pesos del Polo Democrático en primera vuelta que fue borrado de las cuentas finales de la campaña presidencial. El CNE dejó por fuera los gastos relacionados con la aerolínea Sadi al considerar que las evidencias presentadas no permitían determinar si hubo o no una omisión en los registros contables. En cuanto al arriendo del Movistar Arena para celebrar el triunfo presidencial, se estableció que dicho pago no corresponde a un gasto de campaña. Por estos hallazgos, el CNE impuso una multa de 6.000 millones de pesos a Ricardo Roa como gerente, a María Lucy Soto como auditora y Lucy Mogollón como tesorera, mientras que a los partidos Colombia Humana y UP, que avalaron la candidatura, les impusieron una multa de 600 millones de pesos a cada uno.
Además de la sanción económica, el CNE compulsó copias a la Fiscalía para que estudie la posible comisión de delitos penales. Esto se trata de una investigación penal que tiene un quantum de pena y unas sanciones, y pues solo la investigación podrá arrojar si efectivamente penalmente son responsables, porque es que hay que diferenciar que hay sanciones de orden administrativo que tienen un procedimiento un tanto diferente a las sanciones de orden penal. Esta decisión puede ser apelada por los sancionados ante el Consejo de Estado. Pues precisamente el presidente Gustavo Petro reaccionó hace poco a la decisión del Consejo Nacional Electoral, al igual que lo hicieron desde su partido rechazando las sanciones. La medida del CNE también generó reacciones desde otros sectores políticos. El presidente Gustavo Petro reaccionó con un fuerte mensaje de rechazo a la sanción del CNE por la violación de topes electorales durante su campaña. Señaló que no aceptan la decisión administrativa y que no entró dinero del narcotráfico a la campaña presidencial. Otros sectores del partido argumentan que la investigación se abrió fuera de tiempo y que responde a una persecución política. Desde nuestra perspectiva, no solamente se cometen violaciones a los derechos desde el punto de vista jurídico, sino que se asiste a un paso más de ciertos sectores del Consejo Nacional Electoral. Abiertamente, esta decisión viola flagrantemente derechos constitucionales porque procedimentalmente abrieron una investigación 30 días después de la ley. Desde diferentes sectores políticos también han reaccionado a la sanción. Que hubo extralimitación de topes en la campaña Petro presidente de alrededor de 6.000 millones de pesos. Este es una trampa que se le hace a un proceso electoral que tiene unos topes. Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. Por su parte, la misión de observación electoral hizo un llamado a la responsabilidad financiera de las campañas políticas de cara a las elecciones del próximo año. Llama la atención para que esta clase de conductas por las cuales hoy se sanciona pues no sean recurrentes en las campañas que se van a presentar para el año 2026 y que actúen con transparencia en el manejo de sus finanzas. Desde el Pacto Histórico han señalado que acudirán a todas las instancias legales para buscar una salida a esta decisión sin que se ponga en riesgo la personería jurídica que espera el partido para postular sus candidatos. En Popayán fue asesinado el coronel del Ejército Rafael Granado Rueda, jefe de Estado Mayor de la Brigada Antinarcóticos del Departamento del Cauca. En medio de un plan pistola, hombres armados le dispararon a pocos metros de ingresar a las casas fiscales en el centro de la ciudad. Aunque el alto oficial fue trasladado a un centro médico, falleció por la gravedad de las heridas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los asesinos. El gobierno anunció hoy nuevas medidas en la lucha contra el narcotráfico, esta vez para ejercer controles frente al fentanilo. Luis Eduardo Maldonado, ¿en qué consisten estas medidas? Son dos medidas. Primero, un proyecto de ley para penalizar el ingreso de las sustancias que se usan en la elaboración del fentanilo. Segundo, un paquete de medidas de acción inmediata para impedir el ingreso, el porte, la distribución y la comercialización de fentanilo. Habla el ministro del Interior. Hemos prohibido las sustancias que son precursoras para el fentanilo. Para la producción del fentanilo, y vamos a penalizarlas también. Y vamos a penalizar el narcotráfico con el fentanilo. Y eso es básicamente para hacer una guerra contra el fentanilo. Entonces, esto es muy importante porque esto es cooperación con los Estados Unidos, con la guerra contra el fentanilo, que tiene que ver con lo que se está desatando en el Caribe y que tiene que ver muchísimo con varios de los sucesos que están pasando en Centroamérica con el narcotráfico y con Estados Unidos. Buenas noches. El DANE reveló las cifras de productividad que junto a la inflación son insumos claves para las negociaciones del salario mínimo que se avecinan. Y aquí tenemos algunas de las cifras más relevantes en el acumulado enero-septiembre. Productividad total de los factores 0,91%, productividad laboral por hora trabajada 0,57%, productividad laboral por persona empleada menos 0,32%. En más información, este año han sido históricas las ganancias del Banco de la República por la administración
administración de nuestras reservas internacionales. Acumula hasta octubre ganancias por 12,18 billones de pesos, creciendo más de un 41%. En más noticias, la Federación Nacional de Cafeteros anunció que el próximo 4 de diciembre Juan Valdez abrirá su primera tienda de café en Brasil con el propósito de tener unas 100 tiendas en los próximos 4 años. Hoy fue festivo en Estados Unidos por Acción de Gracias, no se movió el dólar oficial, tasa representativa del mercado se mantiene estable para mañana en 3.773 pesos con 60 centavos. El petróleo de referencia Brent subió hasta los $63 con 34 centavos por barril. También se mantiene estable el café, precio de referencia para mañana 2.852.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y esta noche se conoció otra renuncia en la Junta Directiva de Ecopetrol. Se trata de Guillermo García Realfe, quien estaba en la Junta desde hace poco más de un año. Su renuncia se produce porque su hijo Gustavo García va a aspirar al Senado por el partido La Fuerza de Roy Barreras. García deja el cargo para evitar un conflicto de intereses. Y en la zona de la Mojana Sucreña, un hombre que fue pescador ahora trabaja desde la dirección de Corpo Mojana en el rescate y protección de diferentes especies de fauna silvestre que se encuentran en riesgo. Soy Giovannis Medrano y esta es mi historia. Soy profesional, contador público, especialista en contratación estatal. Soy también auxiliar en manejo de cuenca y diplomado en promotoría ambiental. Desde allí nació toda esta historia, motivación por el ambiente. La perseverancia de Giovannis Medrano le ha permitido rescatar especies de fauna silvestre desde la dirección de Corpo Mojana. Tú lo sientes. Vimos esa inclemencia en que estaban estos monos aulladores. En cada jornada se liberan especies como monos aulladores, osos perezosos, tortugas de río e icoteas. Es importante el tema con los animales porque los vemos que están muriendo, están extinguiéndose. Nos motiva a que en este lugar hay un sinnúmero de especies indefensas que si no actuamos lo más pronto van a tender a desaparecer. Este trabajo de conservación y preservación hace que Giovannis Medrano sea un colombiano que hace historia. Hola, en Noticias del Mundo hoy hablamos de una de las épocas más movidas del año en Estados Unidos, que es esta, la celebración de Acción de Gracias. Carreteras y aeropuertos están colapsados. Así lucen las calles de Los Ángeles. Hoy es uno de los días más concurridos y caóticos para la movilidad en Estados Unidos. Millones de personas buscan llegar a los hogares de sus familias para pasar la festividad de Acción de Gracias. Pero este año fue un poco inusual. Las calles tienen más tráfico del planeado, pues esta importante celebración llegó pocas semanas después del cierre del gobierno federal más largo de la historia. Por eso, millones de personas desistieron de la compra de vuelos domésticos y tomaron la decisión de viajar por carretera. Ahora, este es el panorama en los aeropuertos. Acabo de llegar, pero creo que este año voy a pasar un día de Acción de Gracias genial visitando a mi familia. El viaje fue fácil, pensé que iba a haber mucha gente, fluyó rápidamente. No esperé por mucho tiempo, no parece que haya más gente ni que sea mucho más caro. Este es el panorama en los aeropuertos, un poco anormal durante Acción de Gracias. Filas cortas, poco tiempo de espera y baja afluencia de personas. El peor incendio en décadas en Hong Kong, que arrasó un complejo de apartamentos, deja 94 muertos y más de 200 desaparecidos. Tras más de 24 horas de trabajo, los bomberos extinguieron el fuego en su totalidad. Ahora los rescatistas recorren lo que queda de las estructuras en busca de decenas de personas que aún figuran como desaparecidas. Entre tanto, las autoridades buscan acabar con el uso de andamios de bambú, lo que originó el fatal incendio. En Brasil fue liberado el jaguar, cuyos esfuerzos por sobrevivir sujetándose a una embarcación en la Amazonía causaron gran impacto en las redes sociales. El felino, ya recuperado, se encuentra en una reserva natural. Este fue el momento en el que el jaguar regresó a su hábitat. Fue transportado en una caja, con la ayuda de un helicóptero y de un barco. Fue llevada a una reserva animal. Es un lugar adecuado para que viva en la Amazonía, que está cerrado pero tiene acceso al río. El pasado 1 de octubre, las imágenes de este mamífero conmovieron al mundo. El mayor felino de las Américas estaba en su momento de mayor indefensión. Recibió un disparo en la cabeza y quedó a la intemperie en el Río Negro. Allí fue rescatado por la policía militar, pero el daño ya estaba hecho.
Tenía 36 fragmentos de plomo en su cuerpo, los dientes fracturados y un edema cerca al ojo. Posiblemente fue víctima de maltrato. Ahora colocamos el collar de monitoreo a través de GPS. Permitirá que podamos monitorear de 2 a 3 años dónde está el jaguar. Los científicos aseguran que el crecimiento de la población en la Amazonía trae estas consecuencias, pero que ahora su tarea es encontrar un ambiente donde todos puedan coexistir en paz. Es el felino más grande de América y está ya en su hábitat natural. Como debe ser. Sí, señor. Como debe ser. Con esta historia terminamos. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Es que lo rescataron y lo salvaron. Claro. Lo salvaron y ahí está. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.